Bueno, bendiciones, bendiciones nuevamente y también a todos los que se están conectando a través de Instagram Live aquí este miércoles más con la profe oficial en nuestro grupo de fe de nuestra iglesia Alfa y Omega. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente acá un miércoles más. Gracias al Señor que ha sido bueno y su misericordia para siempre. Como siempre, tenemos palabra maravillosa para hablar, para compartir, para edificar, para redarguir. Y eso es lo que obviamente hoy vamos a estar haciendo acá, hablando de la palabra. Y como le decía a mis queridas hermanas que estaban previamente, es necesario escuchar esa palabra a pesar de que uno la probablemente, ¿verdad? Ha escuchado esto algunas otras veces, pero en medio de una semana de cosas, de situaciones, de vivencias, de cosas que de pronto pues quieres y no quieres vivir, porque todo obra para bien. Así sea algo que no nos guste mucho, pero el Señor siempre nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a dar algo a través de su palabra, a través de lo que estamos viviendo. Y por supuesto, aquí estamos nuevamente para reforzar esa palabra, para que en el nombre poderoso de Jesús terminemos la enseñanza y así como que, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque todo lo podemos en Cristo, porque todo lo podemos en ti, a pesar de lo que podamos estar viviendo, porque como les decía antes, y como dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas. No dice de algunas, sino de todas nos librará el Señor. Y le damos gracias al Padre. La palabra de Dios hoy es tremenda. Se llama la firma del cielo. La firma del cielo, porque cuando el Señor ha firmado algo, cuando el Señor le ha puesto su sello, no hay nada ni nadie, ni en lo natural ni en lo espiritual, que pueda ir en contra de eso. Y le damos gracias al Señor por su palabra que vivifica nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Padre amado, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Abba Kadosh. Te damos gloria y honra al único que lo merece. Gracias porque estás aquí con nosotros, porque eres el invitado, Señor, de honor, Espíritu Santo de Dios, quien eres el maestro por excelencia. Y te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar, de saber, de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia aquí representada, a cada persona que está hoy escuchando, Señor, esta enseñanza, tanto por el Zoom como por el Instagram Live, Señor, y los que lo verán luego en diferido, bendícelos de una manera sobreabundante. Habla a su corazón, Señor. Si hay que hacer cambios, vamos a hacer cambios. Si hay que, Señor, meternos a buscar de ti para que nos hablas y nos digas de qué es lo que tenemos en qué transformarnos, en qué cambiar, qué hacer, qué no hacer. Señor, henos aquí. Estamos aquí con corazones dispuestos para escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, honor al que lo merece. Hay momentos en la vida y yo sé que todos estamos en esos momentos, podemos estar en esos momentos, en donde lo que Dios prometió parece contradecir lo que nuestros ojos están viendo. De pronto la palabra del Señor te dice que tienes que ser próspero porque el Señor está con nosotros, porque la prosperidad de Dios está con nosotros y a lo mejor no estás viendo ese momento. De pronto te dice que Isaías 53, que somos sanos por la herida de Cristo, por la llaga de Cristo, y de pronto no estás viendo o no estás viviendo eso en este momento con tus ojos naturales. Hay promesas que de pronto te lo han dicho, te han profetizado, te han hablado, pero hay promesas que no las ves florecer, que aparentemente se ven como que están enterradas, porque no las ves. Pero eso no quiere decir que esa promesa no va a producir. De pronto estás en tu matrimonio y tienes diferencias en tu matrimonio y pareciera que el matrimonio va a terminar porque es, ¿verdad?, inevitable lo que estás viendo. De pronto estás hablando de un ministerio, estás en un ministerio, tienes tu propio ministerio o algo y parece que está estancado, que no avanza. Hay hijos o hijas que parecen estar más lejos de Dios que nunca o incluso de ti, de tu familia, que los ves que quizás están a lo mejor, no sé, vamos a decir, tan apartados que se ven muy lejos, para no llamarlos de otra forma. Hay sueños que tal vez llevan tanto tiempo, ¿verdad?, en tu corazón y estás esperando y le estás preguntando al Señor si realmente te ha escuchado porque
¿No ves la manifestación del Señor? ¿No ves que se está dando lo que tú tanto has estado clamando, has estado esperando? Pero hoy, bendito sea el Señor, el Espíritu quiere recordarte una verdad eterna. Y es que cuando Dios firma, pone su nombre en la promesa que nos ha hecho, el infierno no puede cancelarla, aún a pesar de, aunque Él trate, aunque te esté mostrando las cosas que tú no quieres ver en este momento, pero en el nombre de Jesús, el Señor puede restaurarlo todo rápidamente. El Señor puede hacer un de repente. Y en el nombre de Jesús, eso es lo que vamos a estar aquí hablando hoy, esos de repente del Señor, esas cosas que sí, por supuesto, pueden estar pasando, nos pueden estar aconteciendo, podemos estar siendo atacados en alguna área, podemos estar, no sé, algo que te está pasando en una relación personal. Pero en el nombre de Jesús sabemos que cuando el Señor aparece, cuando nosotros clamamos al Señor, como Él dice, clama a mí, y yo te escucharé, ¿verdad? Y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ahí nosotros podemos entender, ¿verdad? Que el Señor está, que el Señor va a hacer un de repente y va todo a moverlo rápido en el nombre de Jesús y vamos a ver ese resurgimiento de aquello que parecía estar muerto, de aquello que parecía, porque entendemos que el enemigo entierra nuestros sueños, entierra esas promesas, trata de tirar tantas cosas encima que no vemos lo que Dios ha dicho que nos va a dar. Pero jamás el enemigo va a poder anular lo que salió de la boca de Dios. Porque la autoridad de una promesa del Señor no depende de ninguna circunstancia, porque la autoridad de esa promesa que el Señor ya ha dicho desde el cielo va a producir si lo creemos, si nos paramos firmes en esa promesa, aunque el enemigo esté tratando de enterrarla, aunque el enemigo esté tratando de ponernos cosas para distraernos. Porque no depende del enemigo, no depende de la circunstancia, no depende de la mentira que él pueda tratar de lanzarnos a nuestra vida, depende de aquel que la habló. Y el que la habló es Dios. Y cuando Dios ha soltado esa palabra, cuando el Señor lo ha dicho y a través de su santa escritura tenemos tantas y tantas promesas de lo que estamos esperando, vamos a ver esa promesa cumplida. Pero tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que tener una fe inconmovible porque sí, el enemigo va a tratar. Cuando el Señor coloca su sello sobre un decreto, porque es el decreto del rey, nadie, ni el mismísimo infierno puede revocarlo. Cuando el Señor ha dicho y ha soltado esa palabra que está en los aires, pero nosotros la creemos y nos paramos firmes en esa promesa, ahí lo vamos a ver manifiesto. Pero por supuesto, en los aires hay una guerra espiritual. En los aires están los demonios, está toda esa parte de las potestades, ¿verdad? Los gobernadores, las huestes en las regiones celestes que están impidiendo, tratando de impedir que la promesa que el Señor nos otorgó se manifieste. Pero es ahí cuando tenemos que atar al hombre fuerte. Es ahí cuando tenemos que pararnos firme en medio de todo lo que estamos viendo e ir en contra de lo que el diablo está tratando de mostrarnos, que esa no es la verdad de Dios. Lo que Dios ha afirmado no caduca. Lo que Dios firma no tiene fecha de expiración. Lo que Dios firma no pierde ninguna vigencia, porque Dios no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el nombre poderoso de Jesús vamos a ver manifiesta esa promesa. Pero sí tenemos que hacer nuestra parte. Y es cierto que muchas veces cuando estamos esperando la promesa, nos desesperamos. Muchas veces cuando estamos esperando esas promesas, situaciones vienen y uno se siente abatido porque no lo ves. Pero es el enemigo que está tratando de enviar a todos sus emisarios, está tratando de hacer que, por supuesto, el propósito no sea alcanzado, pero no va a ser así. Entiéndase que el Señor ya nos dio a nosotros propósito, nos dio un diseño, el Señor nos ha dado armas espirituales poderosas en Él para destrucción de fortalezas. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que utilizar. Porque sí, el enemigo viene con todo, pero él no tiene el poder que tiene Dios. Claro que tiene poder, limitado como lo tenga, y por supuesto estamos hablando de cosas pues sobrenaturales.
Y va a tratar de ponernos a nosotros, pues obviamente en situaciones que uno piensa que no hay salida, pero con el Señor siempre hay salida, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que Él ha dicho, porque Dios no retrocede cuando nosotros tenemos una promesa, cuando Él nos ha dado una promesa, y sobre todo su palabra, porque su palabra es una promesa. Todo lo que hay en esa Biblia es promesa de Dios, palabra del Señor para cada uno de nosotros. Es palabra para que nosotros en medio de situaciones que estemos viviendo, allí busquemos, Señor, ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿Qué puedo hacer ante cualquier otra cosa que se nos pueda aparecer? Porque aquí hablamos de finanzas, de salud, de relaciones personales, pero hay muchas, muchas promesas. Hay más de 4.000 promesas en la Biblia para los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar aquello que quizás estamos viviendo en la temporada que estamos pasando. Busquemos todos esos versos bíblicos que es la palabra de Dios y es lo que va a hacer que, por supuesto, esa palabra como un martillo produzca y haya un cambio en el nombre poderoso de Jesús. El texto base de la palabra de hoy está en el libro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 7 al 10. Y sé que hemos hablado, sé que hemos escuchado esto, pero bueno, basado en lo que se ha predicado, esta es la palabra y vamos a ver algo mucho más amplio, ¿verdad? De todo lo que probablemente hemos escuchado, porque la palabra es multiforme y la palabra, por supuesto, no regresa vacía, tiene vida. Y cada día que la escuchamos vamos a aprender algo diferente. Y le dice el Señor, ¿verdad? A el profeta que profetice. Profetiza, pues, como me fue mandado. Y él profetizó allí, ¿verdad? Y hubo un ruido mientras profetizaba. Y he aquí un temblor, porque el Señor le dice, háblale al valle de huesos secos. ¿Qué es tu valle de huesos secos en este momento? Aquí probablemente todos tenemos algún valle de huesos secos que pensamos que todo ahí está muerto, que pensamos que no hay vida, que pensamos que ya se enterró y ahí no va a pasar más nada. Pero aquí el profeta está diciendo, yo profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y unos huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y de pronto uno dice, bueno, profe, pero es que eso fue en los tiempos bíblicos, allá cuando el Señor se manifestaba. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él nos está diciendo a nosotros, porque la palabra del Señor no es antigua, es eterna. Si Él nos está diciendo a nosotros, habla y profetízale al valle de huesos secos, aquello que tú estás viendo que aparentemente está muerto, pero que tienes que hablarle vida y empiezas a hablar Yo la pensé que palabra la... del Señor. Entonces aquí podemos entender que vamos a ver vivificar, porque como también dice la palabra, el mismo espíritu, ¿verdad? Que levantó a Jesús de los muertos, va a vivificar todo en nuestro ser, va a vivificar lo que nosotros estamos esperando. Y ahí entonces dice que los huesos se juntaron, cada uno con cada hueso con su hueso. Y él miró, dice la palabra. Qué tremendo tuvo que haber sido lo que desde la perspectiva del profeta estaba viendo, porque lo que él veía, y debe haber sido algo un poquito, pues no muy bonito, porque era, ¿verdad? Puro hueso, pura calavera, puras cosas que en realidad es como una tipología de la muerte. Y quizás hoy nosotros estamos viendo algo, un sueño, una promesa, una situación financiera, una salud, algo que aparentemente se ve así. Pero cuando el Señor aparece, cuando el Señor que está en nosotros y que le creemos a Él, y entonces le dice, habla, profetiza, porque es que es en la boca, es en la lengua donde está el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque lo dice el Señor. Y dice el profeta que él miró y aquí los tendones sobre ellos y la carne empezó a subir. Y la piel dice que cubría por encima de ellos. O sea, imagínense, después de haber visto todos esos huesos secos, me imagino que era un tipo así como un cementerio, algo donde había, ¿verdad?, una cantidad de huesos allí sin vida, sin nada, que eso empezara a unirse, que eso empezara a juntarse, que empezara a ver piel, tendones, músculos. Eso tuvo que haber sido por demás impresionante. Y de la misma manera, para nosotros que estamos, quizás no lo estamos viendo así tan espiritual como el profeta lo miraba, pero cuando nosotros creemos
empieza en el mundo espiritual a manifestarse la formación de aquello que estás esperando, la formación del dinero que estás esperando, la formación de la salud que estás esperando, de aquel órgano que quizás a lo mejor te dijeron tienes esta situación, pero no, el Señor es tan poderoso que Él puede hacer un órgano nuevo, que Él puede hacer dinero aparecer en donde no había, que Él puede hacer aparecer aquello que tanto has clamado. Y entonces continúa diciendo, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor. Esa es la palabra que nosotros tenemos que profesar y proclamar cuando estamos orando, cuando estamos esperando, cuando estamos expectantes, viendo aquello que aparentemente se ve muerto. Y nosotros tenemos que decir, así ha dicho el Señor, así ha dicho Yahweh, el que da vida a lo muerto, el que resucita. Ese, el Señor, Yahweh, Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que manifiesta la obra de Cristo. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla, sopla sobre lo muerto, sopla y vivirá, vivirá tu cuenta bancaria, vivirá tu salud, vivirá tu hijo que aparentemente está alejado del Señor o alejado de ti y vivirá. Pero es que tenemos que pararnos firmes en medio de la situación que estemos viendo, familia, no importa qué, porque el Señor es el Señor que hace mover la tormenta. Si usted recuerda, Jesús estaba con los discípulos, ¿verdad? Y ellos estaban asustados, había una tormenta, estaba Jesús dormido y el Señor estaba tranquilo. ¿Pero por qué? Porque Él sabe, por supuesto, que Él tiene el poder para hablar y que ahí la tormenta se callara. El Señor Jesús cuando caminó aquí, caminó como hombre, no caminó con el poder que tiene como Dios, como parte de la divinidad. Él caminó aquí como hombre, pero como Él tiene identidad de hijo, Él sabe quién es el Dios que lo respalda, Él sabe quién es su Padre, Él le habló a la tormenta y le dijo, cállate y enmudece. Cállate y enmudece. Y yo no sé cuál es la tormenta por la cual tú estás viviendo, estás pasando hoy, pero de la misma manera que Jesús nos dejó como ejemplo, sentado en la barca con los discípulos, allí mismo nosotros tenemos que decir a aquella tormenta que aparentemente está, cállate y enmudece. Porque el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Yeshua de los muertos, ese Espíritu, si le has entregado tu vida a Cristo, está en ti. Está en ti y tú le puedes hablar a la tormenta, le puedes hablar a aquel valle de huesos secos y que los cuatro vientos, ¿verdad? Soplen, soplen y van a traer vida. Y profeticé como me había mandado, dice el profeta. Y entró en ellos el Espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Y yo sé que aquí con nuestra fe y con lo que estamos aprendiendo y a través del Espíritu Santo manifestando la obra de Cristo, vamos a escuchar testimonios y vamos a escuchar aquellos que dirán, yo también vi cómo vivió aquello que yo pensaba que estaba muerto, cómo salió vida de aquel valle de huesos secos, que no aparentemente no había nada, no había posibilidades, pero es que Dios es el Dios de lo imposible. Eso es lo que se nos olvida. Que cuando Abraham y Sara no podían tener hijos, que ya estaban ancianos, el Señor le dijo que en el tiempo de la vida, el año que viene, vas a tener un hijo. Y es ahí cuando el Señor le dice a él, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Es que no hay nada imposible para Dios, no lo hay. Nosotros pensamos en nuestra mente finita que hay una imposibilidad. Nosotros pensamos que no es como nosotros creemos, no es que como no apareció esto, no apareció el trabajo aquel, no me dieron el negocio tal, no me dijo el doctor esto, entonces ya, ahí viene el valle de huesos secos. ¿Sabes qué? No.
No, porque Dios ha dicho, habla y profetiza. Espíritu, ven y trae vida de los cuatro vientos. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo proclamo la palabra y yo establezco que todo aquello que aparentemente parece muerto, tú empiezas a hablar, párate firme, párate contra todo aquello que el enemigo ha tratado de poner. Es un mentiroso. Él es el padre de toda mentira. Y en el nombre poderoso de Jesús, tú vas a empezar a hablar la palabra que es verdad, que es vida, que es eficaz, y vas a empezar a ver cómo los tendones se van a empezar a unir, cómo el músculo va a empezar a salir, cómo el dinero va a empezar a salir. ¿De dónde? No importa. Así como el Señor Jesús le dijo a Pedro, ve y busca, y un pez, ¿verdad? El pez que te vas a encontrar va a tener un estero en la boca. De esa misma manera, así va a aparecer el dinero que estás esperando, que estemos esperando para cualquier cosa que haya que pagar. Porque nuestro Padre hace ese tipo de cosas y aunque lo hizo en el tiempo de Cristo, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Otro verso bíblico que vamos a ver hoy es el verso que está en el libro del profeta Joel, Joel 2:25. Joel 2:25. Y la palabra del Señor dice, yo os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo quiero que usted entienda esto perfectamente. 4 procesos, 4 fases diferentes de una misma plaga. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lo dice el Señor. ¿Y qué significa la oruga, el saltón, el revoltón? Tal como el Señor dice, yo les voy a restituir lo que se comió, cada una de estas cosas. Para comprender este versículo debemos entender primero el contexto. Porque siempre que usted lea la palabra tiene que leer el contexto. El profeta está describiendo una plaga devastadora de langostas. Y entiéndase, langosta no es la langosta de mar. Cuando la palabra de Dios habla de langosta, está hablando de el grasshopper. ¿Cómo se llama eso? En Centroamérica le dicen esperancita. Saltamonte. El saltamonte. No me acordaba, es que yo ya soy tan gringa que ya no me acordaba de cómo se dice en mi país. Gracias, Jessica. El saltamonte, el grasshopper. O sea, así mismo, ese insecto que es verdecito, que tiene unas paticas atrás, ¿verdad? A eso se le llama la langosta. Y aquí él está hablando de que esta plaga de langostas destruyó en ese momento completamente la tierra de Israel. Los campos quedaron vacíos, las cosechas desaparecieron, el pueblo entero sufrió. Porque imagínate cómo es, ¿verdad? Una economía basada en la agricultura y de pronto aparece esta plaga que tiene como una cerradera en la boca y empezó a comerse todo de una forma tal que destruyó todo lo que había allí en la parte de la agricultura. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasó esto con el pueblo de Israel? Las consecuencias de haberse alejado de Dios, porque alejarse de Dios puede producir este tipo de peste, ¿verdad? Que viene a traer todas estas cosas. Sin embargo, después del arrepentimiento, porque para con el Señor todo es así, una vez que te arrepientes genuinamente, el Señor prometió algo extraordinario y el Señor dijo, yo restituiré. O sea, restitución, la palabra restitución, yo restituiré lo que parecía irrecuperable. Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo te lo voy a volver a dar, pero de una forma rápida y sobrenatural. Yo te voy a hacer que aparezca aquello que era irrecuperable. Y en el nombre de Jesús yo proclamo esta palabra y establezco esa palabra sobre más de una de las que está aquí, que está esperando, porque yo sé que algo se lo comió.
se comió la oruga. Yo sé que muchas cosas, a gente que está aquí escuchándome, el enemigo ha tratado, le ha quitado cosas, ha perdido cosas. Pero en el nombre de Jesús yo declaro esta palabra que dice que el Señor Yahweh, nuestro Padre eterno, el Dios de lo imposible, te va a restituir todo lo que el enemigo te ha robado, lo que te ha robado, y no solamente de hoy, porque esto es un proceso, ahí son 4 fases de este proceso. No solamente devolvería el Señor aquí la cosecha, sino va a restituir los años perdidos. Los años perdidos. ¿Y qué representa, verdad? Lo que es la oruga, lo que es el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué representa? En el hebreo, como siempre me gusta de verdad decir cómo se llaman. En el hebreo, la oruga se le dice gazam, con Z. Gazam. Es el cortador. Es como que la forma que tiene en su boca es de cortar. Luego viene el saltón, que se le dice en el hebreo arbeh, A-R-B alta E-H, arbeh. Luego viene el revoltón, que es como un devorador, y a ese se le dice en el hebreo el yelek, que es Y-E-L-E-Q, yelek. Y luego viene el consumidor, que viene siendo la langosta al final, que es el destructor. Entonces, este se le dice en el hebreo Hasil, H-A-S-I-L. Son 4 nombres diferentes que aparecen en el hebreo en ese verso bíblico, tal cual como nosotros, pues obviamente lo leemos, ¿verdad? Ahora, ¿son diferentes plagas o es la misma? Son diferentes estados de esa misma plaga. La oruga es la etapa temprana, todavía no tan madura en lo que se va a convertir. El saltón es la langosta joven, la que salta. El revoltón está más desarrollada y es más destructiva. Y la que viene en la fase final, por supuesto, ya es completamente la langosta y es el destructor final. En este sentido, podemos entender que es un proceso progresivo de devastación total. O sea, esto no es de un día al otro, porque es el proceso de la oruga. Entonces, está destruyendo no solamente una fase, sino que va con oleadas sucesivas, consumiendo lo que dejó uno y lo que dejó el otro y lo que fue dejando el otro. ¿Y cuántos aquí de pronto por años han pasado cosas así? Que has ido viendo esas fases, como se ha estado consumiendo todo aquello, que no empezó de un día al otro, que no cambió de un día al otro. La oruga, lo que se consume lentamente. La oruga no destruye de golpe, ella va consumiendo poco a poco. Y esto puede representar esas pequeñas cosas que el enemigo te pone como para hacerte caer en la tentación, para hacerte pecar tal vez. Pueden representar descuidos espirituales. Esto puede representar frialdad en la oración. No tengo ganas de orar, no voy a orar, ¿para qué voy a orar? No necesito oración. Total, mis hermanos allá oran en la iglesia, yo pido oración, todos oran por mí. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual de cada persona? Ahí se va perdiendo, literalmente, gradualmente se va perdiendo lo que nosotros conocemos, los creyentes en Cristo, como el primer amor. Aquel primer amor que cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, estábamos en fuego por Él, en esa pasión del Señor. Pero llega un momento donde te alejas de la iglesia, te alejas de los hermanos, te alejas de la palabra, te alejas de todo. Ah, no, pero es que yo tengo 20 años en el Evangelio. ¿Y qué? Te apartaste y empezaron a aparecer aquellas zorras que empezaron a meterse, que empezaron a hacer de lo suyo. Y además de la zorra, empezó a aparecer la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Porque es que no importa, yo no tengo que ir a la iglesia. Pero claro, obviamente no es que tienes que ir todos los domingos y si no vas, pues hay algo malo. No, pero te alejas, te apartas, no quieres saber más nada de eso. Y eso es lo que el enemigo está tratando de hacer, porque él no destruye en un solo día. En este caso, hablando específicamente de estos versos, porque puede venir una cosa devastadora, ¿verdad? Pero no, va lentamente, lentamente, así como le ocurrió a Sansón. Sansón no perdió la fuerza de un día al otro. Él empezó a decir cosas, a entregar concesiones a aquella mujer
¿verdad? Y obviamente llegó el momento donde ya perdió toda su fuerza, que luego, pues obviamente el Señor también se la restituyó, pero ya era muy tarde. ¿Qué representa el saltón? Es aquellos ataques repentinos. Estos ataques repentinos que son esas pruebas que vienen de pronto, que son pérdidas inesperadas, que son de pronto un diagnóstico médico que no estabas esperando, crisis financiera, situaciones que aparecen sin previo aviso. Ahí podemos ver esa otra fase, como le ocurrió a Job, ¿verdad? En un poco tiempo perdió sus posesiones, sus hijos, su salud, pero Dios siempre, siempre tiene la última palabra. Yo les pongo el caso crítico, les pongo la crisis, les expongo aquí lo que produce cada uno, pero nunca olviden de que siempre va a haber la posibilidad de salir, siempre va a haber aquello que empezamos a hablar y vamos a empezar a ver, revivir todo esto, pero tenemos que estar ahí aferrados, aferrados al Señor. El revoltón tiene que ver con la confusión, tiene que ver con lo que es desordena y nos desestabiliza. Cuando hay doble ánimo, hoy estoy muy contento, pero mañana no, estoy triste, me quiero morir. No, 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 no. Sabes, eso forma parte de lo que el enemigo está tratando de hacer. El temor. Cuando te mete el temor, no voy a poder, no lo voy a alcanzar, no voy a tener el dinero para pagar la renta, no voy a tener esto, no voy a tener. Y ahí empezamos a llenarnos de temor, queriéndolo o no, por favor, porque somos humanos. Y no es que no podemos tener temor, claro que sí. El punto es que no podemos permitir que ese espíritu de temor se instale a vivir con nosotros, porque sabemos que se vuelve un espíritu de temor. Y la palabra claramente nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de poder, de dominio propio, donde nosotros tenemos que ir contra el espíritu de temor. Ahí se levanta la ansiedad. Ahí se levantan las distracciones que nos apartan completamente del propósito de Dios. Y por supuesto, es el enemigo evitando que vayas a la iglesia, evitando que ores, evitando que ayunes, evitando que leas la palabra, el enemigo tratando de distraer, porque eso es lo que él más, es más fácil para él. Él no va a aparecer así, te va a decir cosas horribles, porque él entiende que una vida distraída pierde años de propósito y por eso es que él manda la distracción. Le manda la distracción a los varones muchas veces para que no vayan a las iglesias. No, es que hoy juegan los Marlins. No, es que juegan los New York Yankees, etcétera. Empieza a haber distracción. Y por supuesto, cuando pasa esto, ya empieza uno como a bajar la guardia. Y entonces ahí viene la oruga, el saltón, el revoltón, a quitar, a meterse, a tratar de llegar a, por supuesto, producir lo que no queremos ver, lo que no queremos que produzca. La langosta produce entonces la destrucción masiva. Y son esas pérdidas, que son de pronto esas pérdidas económicas que uno no sabe por qué. Algo me pica acá. Eh, Devastación emocional muchas veces, destrucción familiar. Esta es la langosta que ya está en la parte adulta, por llamarlo de alguna manera, y entonces vienen cautividades espirituales, vienen consecuencias severas por haber caído en tentaciones. Ahí es cuando viene, por supuesto. Y no tiene que ser específicamente que haya un pecado y algo abierto, pero sí pudo haber sido que se bajó, ¿verdad? El tiempo de oración, que se bajó el buscar del Señor, que no se ayunó y que ahí empezamos a de pronto ya a distraernos, ya le damos más prioridad o prioridad le damos a otras cosas y no le estamos dando la prioridad al que se la merece. Cuando una plaga de langosta pasaba, parecía que no, nada iba a volver a crecer, porque era devastador lo que estaba pasando. Pero es allí, familia, como les digo, que aparece el Señor. Y lo más poderoso del versículo es que el Señor dice, yo les devolveré. Y apropiate de esa promesa, les devolveré la cosecha, le devolveré los años. El Señor puede hacer repentinamente, devolver aquello que perdimos, bien sea en dinero, bien sea en salud, bien sea en algún bien material. Él puede hacer algo para, a lo mejor no te va a devolver exactamente lo que perdiste, pero te va a devolver algo mucho mejor y mucho más, con más valor.
porque los años que no se pueden recuperar humanamente, ese tiempo, el Señor va a hacer de una manera sobrenatural y prodigiosa, lo va a restituir, porque Él lo dice. En un momento yo te voy a restituir lo que te robó. Y para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor, Él puede hacer en un momento lo que parecía décadas destruido. En el nombre de Jesús, el Señor puede restaurar los años de dolor, los años de espera, los años de esterilidad, los años de fracaso, los años que vivimos en el desierto. El Señor lo puede hacer de una manera pronta, rápida, porque Él es el dueño del tiempo. Él es el Señor de los tiempos y Él puede hacer que todo aquello que parecía perdido, que parecía, es que tú no sabes cuántos años, no importa, para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Antes de nosotros conocer a Jesús, todos tuvimos años de pérdida. A nosotros en muchas áreas el enemigo, ¿verdad? Nos comió la oruga, el saltón, el revoltón, la zorra, mire, póngale nombre. Pero llegó Cristo y Cristo vino a restaurar, a dar vida y comenzamos nosotros a buscar del Señor. En ese primer amor empezamos a meternos a leer la palabra, empezamos a pedir perdón, a dejar atrás el viejo hombre, a quitar de nosotros toda basura, todo aquello que el enemigo trató de ponernos, bien sea por maldiciones generacionales, por iniquidades, por nuestras propias fallas, por lo que haya sido. El Señor empezó a restituir al momento que nosotros le dijimos a Cristo, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor y mi vida ahora te la dedico a ti. Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar para bien, pero había muchas cosas que acomodar. Había mucho que hacer y sin embargo ahí empezamos a buscar al que tiene el poder para transformar todo lo malo en bueno, a cambiar nuestro lamento en baile, a dejar atrás todo el viejo hombre, todo el dolor que nos hicieron pasar, todo el sufrimiento, todas las situaciones que vivimos, todos los abusos que tal vez tuvimos, toda aquella persona que lanzó una palabra mala contra nosotros, todo aquello lo dejamos atrás porque nuestra vida no está definida por lo que nos dijo un papá, por lo que nos dijo una mamá o por lo que nos dijo un cónyuge o por lo que te dijo quien haya sido. Nuestra vida está definida por aquel que habló desde antes de que naciera, que te puso nombre y que dijo, mío eres tú. Desde ahí está definida nuestra vida. Dios ya escribió nuestra vida y a eso es lo que tenemos que buscar, ese propósito de vida. Tenemos que buscar lo que el Señor quiere de nosotros. No es lo que vivimos, no es lo que pasamos, no es lo que nos dijeron o lo que nos hicieron. No, Señor, esa herida en el nombre de Jesús, ciérrala. Señor, sella esa herida, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que yo no recibo nada de lo que venga de esa herida. Esa herida en el nombre de Jesús yo te la entrego, tú la cierras, la sanas. Y entonces vamos a empezar a hablar desde la sanidad. Vamos a empezar a utilizar eso como propósito. Vamos a empezar a utilizar aquellas cosas que nos hicieron. Vamos a empezar a utilizarlo para ayudar a otros, para que a otros no les pase. Vamos a empezar a decir a la gente, yo te puedo hablar de mi testimonio, no con dolor, no con sufrimiento, sino de donde Dios a mí me sacó, de cómo Dios me sanó, de lo que Dios hizo para mí. Y aunque sí se comieron, mucho se comió la oruga, el saltón, el revoltón, pero en el nombre de Jesús el Señor me restituye. Restitución, esa es la palabra. El enemigo te tiene que devolver a ti, a mí y a todo el que está escuchando los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y lo va a tener que entregar con creces en el nombre poderoso de Jesús. Antes de conocer a Cristo, todos habíamos vivido en pecado, ¿verdad? En heridas, en esclavitudes, en oscuridad, todo eso. Pero cuando Cristo entra a una vida y de verdad, ¿ok? Porque no estoy hablando de que, ay, la gente va a la iglesia y hace la oración, ay, listo, ya, pero no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Y uno lo sigue viendo vivir la vida tan pecaminosa como antes. Ahí olvídese del tango, olvídese, porque hay mucha gente que va, ay, no es que fulana me dijo que fuera al frente e hiciera esto. No, 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 no. Eso se hace de corazón y se hace de convicción. Entender que tienes que entregarle tu vida a Cristo para que realmente la cambie. Y ahí es cuando uno va y lo entrega, pero con el corazón de verdad, para que haya una transformación. Porque si no, uno no ve la transformación. Cuando Cristo entra en una vida, Él no solamente perdona el pasado, Él redime el pasado.
Lo que parecía desperdiciado comienza a tener propósito, comienza a tener propósito. Por eso es que Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, 28, todo obra para bien a los que aman a Dios, conforme a los que han sido llamados a su propósito, a un propósito. Todo va a obrar para bien, aunque parecía mal, aunque se veía mal, aunque lo que estás viviendo no se ve bien, pero la palabra dice que eso va a obrar para bien, porque incluso las pérdidas, incluso las lágrimas, incluso los errores, Cristo toma lo roto y lo transforma en testimonio y lo transforma para bien, para nosotros poder pararnos y testificar y decir, yo era así, esto me pasó a mí, pero ahora Cristo hizo algo nuevo en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en el nombre de Jesús yo soy una nueva criatura en Cristo y ahora yo recibo todas las bendiciones que dice la palabra que son mías a través del Señor Jesucristo. Y bendiciones que tenía Abraham, que era un hombre rico en toda área. Entonces, de la misma manera, es como nosotros tenemos que ir hablando, ¿cómo le digo? A los vientos, porque muchas veces es como que el enemigo trata de callarte, trata de minimizar lo que tú eres, trata de minimizar lo que tú realmente vas a hacer o lo que el propósito de Dios es para ti. Pero el enemigo trata de callarnos, pero nosotros tenemos que, a pesar de cómo nos sintamos, así tengas la lágrima corriendo por aquí, empiezas a proclamar lo que la palabra de Dios dice. Porque sí, estamos en una carne, sí, tenemos sentimientos, sí, claro que sí, se vale llorar, claro que se vale llorar, pero como lo dije el otro día en el retiro de mujeres, no te puedes quedar en el cautiverio del llanto, porque ahí es donde te quiere el diablo. Pero el Señor ha dicho, salte de allí porque yo te voy a restituir, yo te voy a transformar aquello que el enemigo te robó de la manera que te lo robó en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Dios promete restituir los años, no necesariamente significa que vas a tener, ¿verdad? Lo mismo que antes, pero sí, lo más probable es que ahora vienes con una sabiduría como nunca antes. Ahora vienes con una madurez como nunca antes, que no vas a volver a pasar por aquello que viviste, porque ahora viene la sabiduría de Dios sobre ti. Y tú dices, ¿sabes qué? Claro que no. Ahora ya yo veo, ya yo los veo venir, ya yo sé, porque una vez que tú pasaste por ahí, nadie te va a contar el cuento, porque tú te sabes la historia. Volverás ya con una unción doble y empezarás a ver las cosas como tienes que verlas. Volverás con más dependencia del Señor. Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ninguna parte. Antes no, antes íbamos, ay, no, yo voy. Ay, sí, yo creo que sí está bien. Y ahí vas ahí. No, ahora es con el Señor. Ahora es con el Señor. Cuando el Padre Eterno le restituyó a Job, le restituyó todo, el doble de lo que había perdido. Sí, el enemigo se lo quitó. A José, cuando también lo vendieron, hicieron todo, el Señor no lo regresó con unas cuantas cositas, no, el Señor lo puso como primero de Faraón, terminó en un palacio. Es que si nosotros creemos, si creemos y le creemos a nuestro Padre, vamos a ver esa gloria, porque la gloria postrera va a ser mejor que la primera, pero hay que proclamarlo, hay que creerlo, hay que establecerlo, hay que vivir la Biblia con la fe del Hijo de Dios. De esa manera es que vamos a ver todo esto. Cristo no salió de la tumba para volver a la cruz. Cristo salió resucitado y glorificado para ir al cielo y estar sentado a la derecha del Padre. Así obra Dios, porque Él no nos saca de un lugar para llevarnos otra vez ahí, no. Él nos saca y nos saca mejor y nos restituye y nos da algo mejor. Él no restaura para que volvamos atrás. Él restaura para llevarnos a un lugar más lejos, para darnos lo que nosotros ni siquiera nos hubiésemos imaginado. La oruga puede devorar la cosecha, pero Dios está cuidando tu propósito. Y tu propósito en el nombre de Jesús no va a ser devorado por la oruga, ni por el saltón, ni por el revoltón, ni por nada de esto. La langosta puede tocar, sí, nuestros campos, pero jamás va a borrar la firma, el sello de Dios que lo puso en el cielo sobre tu vida. Lo que Dios prometió, Dios lo va a restaurar, porque Cristo es especialista en convertir los valles de huesos secos
como dice, y se convirtió en un ejército viviente, en un ejército viviente. Y vas a empezar a ver el ejército viviente, que de tanto que hablaste la palabra, profetizaste, porque la palabra del Señor dice que Cristo es el espíritu de la profecía. Y si tú estás con Cristo, tú empiezas a hablar porque Cristo vive en ti, el espíritu de la profecía vive en ti. Tú no tienes que ponerte a escuchar a fulano, sutano, perencejo, mengano, a ver qué me va a decir. No, porque eso no es así. Para algo está esto, para algo Dios nos dejó la palabra, para proclamarla. Tu palabra dice, Señor, como tu palabra lo dice, tú eres bueno y tú vas a hacer lo que dice tu palabra, porque Él también lo dice. Pongámonos a memoria, tráeme a memoria mi palabra. Entonces, Señor, tu palabra lo dice, y como tu palabra lo dice, yo lo creo, y como yo lo voy a creer, tú lo vas a hacer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La palabra del Señor dice en Isaías 55:11, porque así sale mi palabra de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. Él envía la palabra. Salmo 145:15 dice que corre la palabra velozmente y produce. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Olvidémonos de lo que hizo la oruga, el saltón, el revoltón y empecemos a proclamar la palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada, doble filo, que penetra, que rompe, que es como un martillo, que produce vida. Vamos a empezar a proclamar esa palabra para empezar a ver aquel valle de huesos secos vivir, porque lo que el cielo ve de una manera, el hombre no lo ve, porque el cielo está viendo que sí, hay una crisis, hay una situación, pero el Señor está, el hombre lo ve así, pero el Señor está viendo que hay una oportunidad. Vamos a buscar, Señor, muéstrame la oportunidad en medio de lo que yo estoy viviendo, lo que sea, dime, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que esto, en vez de ser para mí una crisis, sea una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de llevar tu palabra, una oportunidad de hacer cosas grandes en medio de esta situación? Porque yo voy a hacer que tú seas glorificado en medio de todo esto. Cuando Dios llevó a Ezequiel al valle de huesos secos, ahí él estaba, imagínense cómo él estaba sorprendido viendo aquello. Él lo que veía era eso, muerte. Pero Dios no veía la muerte. Dios veía un ejército, porque se levantó el ejército. De la misma manera, nosotros estamos viendo la crisis, pero Dios no está viendo eso, Dios está viendo algo más. A ver, así como que, vamos, hija mía, vamos a hacer algo, vamos, sigue creyendo, sigue con fe, sigue proclamando, sigue estableciendo que vas a ver el ejército levantarse. Pero a veces nos quedamos en la mitad, nos quedamos porque estamos viendo la oruga, el saltón, y nos quedamos ahí. Pero resulta que después Él dice, yo te voy a restituir todo, pero nos quedamos en la mitad. Ezequiel vio la muerte, pero Dios vio el destino de aquel ejército. Ezequiel vio el final, pero Dios ve el comienzo. Porque como dice nuestro pastor, el fin no es el fin. Porque cuando todo el mundo pensaba que Cristo había muerto, ese no era el fin. El fin vino, bueno, y ni siquiera ha llegado el fin, porque Él sigue siendo eterno, porque en Él no hay fin, porque Él resucitó y no hubo fin, porque no hay fin. Nosotros somos los que nos limitamos y pensamos, hasta aquí llegamos, hasta aquí, me van a quitar esto, voy a perder lo otro, no voy a ver a mi hija restaurada, a mi hijo restaurado, ya, porque el enemigo nos muestra la parte peor de todo. Pero, ¿sabes? Esto es lo que estaba viendo aquí el profeta. También era feo. Era muerte, era valle de huesos secos, pero el Señor veía otra cosa. La diferencia entre la perspectiva humana y la divina es que nosotros vemos el presente, pero Dios contempla el resultado final. Ya el Señor ha dicho, ya el Señor habló, ya el Señor hizo. Él vio ya toda la película. Somos nosotros los que vamos por parte, viendo, ¿verdad? Todos los capítulos y estás esperando a ver qué es lo que es. Pero no te afanes en pensar que todo va a terminar mal. Porque en el nombre de Jesús tenemos a un Dios que todo lo puede. Porque en el nombre de Jesús, aquello que el enemigo te ha presentado terrible, el Señor tiene el poder para transformarlo. Él es el único que tiene el poder para transformarlo. Así que solamente cree, cree. Ahí el Señor le pregunta, ¿sabes? El Señor le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es la misma pregunta que nos hace Dios a nosotros. ¿Vas a creer en lo que yo te estoy diciendo? ¿Vas a creer que vas a salir de esa situación financiera? ¿Vas a creer que vas a salir de esa situación de salud que se te ha presentado? ¿Vas a creer que tu hija va a venir otra vez a ti, que va a dejar de ser o lo que ella piensa que es o la confusión que tiene o tu hijo, etcétera? Porque eso fue lo primero que le preguntó el Señor al profeta. ¿Vivirán esos huesos?
O sea, no porque Dios dudara de lo que iba a hacer, sino porque él quería revelar la fe más allá de la condición que estaba viendo el profeta. Él quería mostrar, a ver, dime, Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Yo quiero ver dónde está tu fe. Yo quiero ver dónde está tu fe. Dime, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Él quería probarlo allí para ver qué decía. Y sí, nuestra realidad muchas veces grita, es imposible. Nuestra realidad, nuestros ojos, nuestra vida, nuestros ojos naturales dice, no lo puedo. Pero la promesa del Señor dice, yo lo haré, yo lo haré. Le decía a las mujeres en el retiro que la palabra yo estaré contigo está más de 100 veces en la Biblia. Yo estaré contigo, no te preocupes, yo estaré, aunque estés en el lugar que estés, aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunde aliento. Yo estaré, aunque estés pasando por el valle de sombra y de muerte, lo que sea que estás viviendo, yo, dice el Señor, yo estaré. Pero el Señor estará, ¿para qué? Para que nosotros empecemos a proclamar lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra, ¿o qué? Ay, no, si Dios está conmigo, pero estoy aquí aterrada. Dios está conmigo, pero no, no voy a poder. Dios está conmigo, pero mira, mi hermano, usted no sabe. Dios está conmigo, pero qué miedo. Dios está... No, 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 eso no es Dios está conmigo. Ahí no se está viendo la confianza. Ahí no se ve la confianza. Es que Dios está conmigo y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y yo lo creo a pesar de lo que yo esté viendo. Porque aunque esté viendo el valle de huesos secos, no importa. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Romanos 4:17 dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y estamos llamados a hacer eso. Dios no habla según lo que existe, porque resulta que todo se hizo de lo que no existía. Él hablaba y se creaba, él hablaba y se formaba. Y nosotros, si usted le ha entregado su vida a Cristo, estamos hechas de la misma manera para hablar y crear. Somos co-creadores con Cristo, co-creamos con Él. Empezamos a hablar vida y se va a producir vida. Si empiezas a hablar muerte, pues vas a empezar a ver la muerte. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, el Señor no habla según lo que existe, ¿no? Él habla según lo que Él ya determinó crear. Él habla según lo que determinó hacer. De la misma manera, nosotros tenemos que hablar de esa forma. Vamos a hablar sobre lo que ya el Señor dijo que iba a hacer. No vamos a hablar de lo que no existe. No es que yo no creo, no es que no va a haber, no es que no va a haber, porque estás hablando muerte. Lo dice el libro de Proverbios, que si nosotros empezamos a hablar muerte o vida, vamos a comer el fruto de lo que estamos hablando. ¿Y cuál es el fruto? La vida o la muerte. Bendito el nombre del Señor. Yo clamo al Señor para que esta palabra nos estremezca y créanme, se los estoy diciendo yo, pero la palabra me ha ministrado a mí muchísimo también, porque todos estamos en la misma barca, créanme, con Cristo Jesús, pero todos estamos allí y de una manera u otra necesitamos escuchar esa palabra todos. Peleé aquí con el ventilador. Todos tenemos que escuchar esa palabra, todos, de una manera u otra, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Eso se los dije antes, capítulo 19, verso 10. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él es, Él es la profecía. Y si usted lee la palabra, esa palabra profética va a producir. Porque toda promesa de Dios en la Biblia tiene cumplimiento en Cristo. Toda promesa tiene cumplimiento en Cristo. Toda esperanza encuentra su fundamento en Cristo. O sea, Él es, porque en Él está hecho todo. Fue hecho en Él, por Él y para Él. Así que si usted tiene fe en nuestro Padre Celestial a través de lo que hizo Cristo en la cruz, vamos a ver manifiesta la obra, porque el Espíritu de Dios lo va a manifestar. No pongamos nuestra fe en la circunstancia. No pongamos fe en las emociones, porque sí, las emociones pueden venir, pueden llegar, nos pueden hacer sentir. Claro que sí, el Señor nos hizo como personas con emociones, no ni que fuéramos unos robots, pero nosotros no podemos poner nuestra fe en lo que sentimos. Tenemos que tener fe en lo que Dios ya ha dicho, en lo que Dios ya habló. Si tenemos fe en Cristo, lo tenemos todo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí
y en el amén. Eso quiere decir que el Señor las va a cumplir, porque las promesas de Él son en el sí y en el amén. O sea, todas las promesas, porque dice, se lo voy a volver a repetir, porque todas las promesas, no dice alguna promesa, no dice la mayoría, Él dice todas las promesas. Las promesas encuentran su sí en Jesús, porque nuestra confianza no está puesta, ¿verdad?, en las cosas que están pasando, en nuestra fuerza, está puesta en Él, en aquel que todo lo puede. Nuestra confianza está en la fidelidad de aquel que prometió. Y fiel es, dice la Biblia, fiel es el que lo prometió. Y Él va a hacer conforme a nuestra fe. El milagro en el Valle de Huesos Secos con el profeta comenzó cuando el profeta abrió su boca. Él empezó a hablar y ahí empezó a moverse. Dios pudo haberlo hecho él sin decirle nada al profeta. Pero ¿sabes qué? El Señor involucró al profeta. Dios pudo haberlo hecho sin necesidad de, porque él no necesita a nadie. Él se basta y se sobra él solo. Pero el Señor utilizó al profeta, la voz del profeta, y le dijo, profetiza, habla, habla. El Señor no le dijo, analiza. Analiza si se puede o no se puede y tú me dices y hablamos. Él no dijo eso. Él dijo profetiza, profetiza, habla. No le dijo analiza, porque mira, si se pone a analizar familia, o sea, jamás ni nunca, ¿verdad? Él no le dijo quéjate, quéjate de todo lo que estás viendo. No, porque también tuvo que haber sido un momento no muy grato, ¿verdad? Y él estando viendo aquello, todo feo, todo calavérico, todo, ¿verdad? Todo muy, muy triste. Él no le dijo quéjate. Él no le dijo descríbeme lo que ves. Porque yo me imagino si el profeta se ponía a describir lo que veía, iba a describir cosas muy feas. Dios nunca le dijo eso. Él le dijo, habla mi palabra. Habla, profetiza. Di qué es lo que el Señor quiere escuchar. Porque todo cambia, familia. Todo cambia cuando la palabra de Dios es proclamada con fe. Cuando la palabra es enviada, cuando la palabra es proclamada, ahí todo cambia. Mientras Ezequiel observaba, porque todos nos pasa, ¿verdad? Observamos, nada pasaba, nada cambió. Pero cuando el Señor le dijo, habla, habla, él involucró, porque Dios necesita esa voz aquí en la tierra. Cuando el profeta comenzó a hablar la palabra, empezó a haber un ruido, hubo un temblor, hubo un movimiento, hubo restauración, hubo vida, porque habla la palabra. No hables tontería, habla la palabra. Todo lo que dice aquí, que es vivo, que es verdad, que es espíritu, porque es espíritu, produce esa fe es la que va a hacer que produzcan cambios en aquello que estás esperando. La fe bíblica no niega la realidad, porque Abraham y Sara no negaban lo que estaban viviendo, pero lo que Dios dijo cambió, ¿verdad? Esa realidad, porque la realidad es una, pero la verdad está por encima de la realidad. ¿Y qué es la verdad? La verdad, se los voy a presentar. Tiene nombre, tiene nombre. La verdad se llama Yeshua, porque él dijo, yo soy, no el otro, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo es la verdad. Y esa verdad está por encima de cualquier realidad natural que nosotros podemos estar viviendo. La fe que nosotros vamos a colocar está por encima de cualquier realidad, porque la fe, que es un don de Dios en nosotros, es superior a cualquier situación y circunstancia que nosotros podamos estar viendo o viviendo. Porque la palabra del Señor dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios.
Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos que fue constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Y usted sabe quién es la palabra? Cristo. O sea, imagínate, Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el dabar de Dios. Él es la palabra creadora. Porque dice el libro de Mateo que el verbo estaba con Dios. El verbo se hizo carne. El verbo, o sea, Yeshua. O sea, Cristo. O sea que esto que usted está leyendo acá, cuando usted lo lee, está pasando tiempo con Cristo, porque Él es la palabra, porque todo fue hecho en Él, por Él, para Él. Todo, lo dice Colosenses, todo fue hecho en Él. Entonces, todo comenzó allí con la palabra. Y en nosotros todo comienza cuando nosotros proclamamos por nuestra boca que queremos que Cristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y le abrimos el corazón a Cristo y dejamos toda la basura de la idolatría y dejamos todo aquello que nos enseñaron los hombres. Porque aquí no es cuestión de hombre, aquí es cuestión de leer la palabra. Aquí es vivir la vida como dice la Biblia, que no es fácil. Por favor, yo lo sé, no es fácil, pero con el Señor todo lo podemos. Porque sí, nada más cumplir los 10 mandamientos, bueno, ahí hay que hacer mil cosas para hacer, para uno no tener que caer en nada de lo que dice allí. Porque ya el simple hecho de murmurar, ya estamos cayendo en algo que no es correcto. Y la palabra de Dios dice que cuando murmuramos es como si estuvieras cometiendo homicidio contra tu hermano. Qué tremendo es aquellas personas que, porque entiéndase, todos aquí de una manera u otra escuchamos la murmuración o hablamos o lo que sea y nos toca arrepentirnos, pedir perdón y tal. Pero hay gente que vive de la murmuración. Hay gente que no tiene más nada que hacer que murmurar. Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente que ha entregado su vida a Cristo, pero no ha entregado eso que hace con su boca. Entonces es interesante poder entender que así como hablamos, tenemos que hablar bien y evitar hablar mal de nadie, porque la palabra estamos tirando una semilla que va a producir un fruto, porque la palabra tiene vida. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que decimos de alguien, porque aunque lo decimos de otra persona, resulta que, como dice la Biblia, que cuando empezamos a hablar de esa manera, si el Señor, a lo mejor lo que estamos diciendo es verdad de esa persona, pero como estamos hablando con una intención mala del corazón, dice que el Señor quita sus ojos de nosotros y empieza a ver a esa persona y la ve con misericordia. ¿Mm? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso ni siquiera a aquellos que nos han hecho daño debemos desearle mal, ni siquiera a ellos. Para que Dios no lo mire, porque dice que entonces lo va a mirar. ¿Y cómo lo va a mirar? Con misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Mientras que nosotros estamos aquí hablando pestes. Entonces, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que la venganza es de Dios. Dejémoslo a Él. Estad quieto y confiad que yo soy Dios. De Él viene la venganza. Así que tranquilos. Y nosotros hablando vida, hablando vida, hablando vida. Porque ahí vamos a empezar a ver las cosas que el Señor ha dicho que vamos a ver. No hables el problema. No magnifiques el problema. Habla la promesa. La mayoría de las personas se convierten en narradores de sus propios problemas. Hablan del gigante. Entonces empiezan a describir a Goliat. No, y el Goliat entonces medía 8 pies. Y el Goliat tenía unas trenzas. Y el Goliat tenía una cara horrible. Y el Goliat tenía unas manos grandes. Y el Goliat, y dale y dale y dale. En vez de hablar de Dios, que es mucho más grande que Goliat, empiezan a hablar de su propio gigante, empiezan a hablar de la crisis, empiezan a hablar del dolor. Y yo entiendo, por favor, porque yo también soy humana, que hay momentos que uno quiere desahogarse, pero ya, nos desahogamos y ahí muere, y ya. Lloramos y el Señor dice que Él nos enjuaga nuestras lágrimas. Nos vale, sí, llorar, pero no nos podemos quedar allí, en el llanto, en ese espíritu ahí todo que pobrecita yo. Es que usted no sabe. No, 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 no. Pobrecito el diablo, que no tiene ningún chance de ser salvo. Así que él es el que está mal. Nosotros no. En nosotros hay promesa, en nosotros hay vida, en nosotros hay propósito, en nosotros hay diseño de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. No, no hablemos de la pérdida. Hablemos de la restitución que el enemigo nos va a tener que dar.
pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros hablamos desde aquello, desde el dolor. Tenemos que aprender a hablar desde lo que Dios ya ha dicho, desde lo que Dios ya habló. David no habló de Goliat. Él habló de aquel que iba a derribar al gigante, porque yo vengo. O sea, ¿quién se ha creído este filisteo incircunciso? Que ha osado venir contra el ejército del Dios viviente. Pero yo vengo en el nombre de ese Dios, el Dios todopoderoso. Él, que David sabía quién era el que iba a derrotar al gigante. Porque si él se pone a ver todo como medía y todo como era y todo lo que era y tal cual, la espada de Goliat era más grande que David, porque David dice en la Biblia que era un hombre bajito. Él no habló de ese gigante. Abraham obviamente sabía que tenía una esterilidad, pero no se la pasó diciendo, soy estéril, mi esposa es estéril. No, él habló y el Señor ya le dijo, así será tu descendencia. Señor, así será mi descendencia. Aún no tengo hijos, pero así va a ser mi descendencia. Josué, él vio las murallas, todos vieron las murallas, pero aquí se habló de conquista. Ese libro de Josué maravilloso que habla más de conquista y de herencia que, bueno, cualquier cosa. Poderoso el libro de Josué. Él ahí lo que veía era la conquista. Vamos a ir a conquistar aquello. Y si leemos y si vemos lo que pasó con las murallas de Jericó, ahí, familia. O sea, si nosotros hubiésemos estado allí, pensamos igual que la gente de Jericó. Es que estos israelitas están locos. ¿Cómo van a estar dando vueltas por ahí pensando que iban a tumbar estas murallas? ¿Quién dijo que se tumban las murallas dando vueltas? ¿Quién dijo que se tumban las murallas tocando una trompeta? ¿Quién dijo eso? Por eso es que la gente de Jericó se burlaba de los israelitas, diciendo, no, no, pobre gente, estos se van a quedar ahí. ¿Ah? Lo que no sabían ellos es que el Dios de lo imposible, el Dios que hace lo imposible posible a través de las ondas sonoras de aquel chofar, de aquella trompeta y de aquellos gritos, empezaron a golpear y a socavar, ¿verdad? Todo lo que era el fundamento de aquellas murallas. Y de la misma manera, si hay una muralla que está levantada en aquello de que tú estás esperando, en aquella tierra prometida, empieza a cantar, empieza a proclamar, empieza a hablar la palabra del Señor, porque dice que la palabra rompe es como un martillo. Empieza, si tienes el chofar, tócalo, si tienes la voz para cantar, canta, y si no, también canta, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahí vas a empezar a ver cómo se van a caer los muros. Los muros caen, como dice la canción, y con ellas su fortaleza. Asimismo, bendito sea el nombre del Señor. Ellos vieron caer, desmoronarse la muralla que estaba allí. Y de la misma manera nosotros tenemos que ver aquello. Jesús no habló de la tumba, él habló de resurrección. Y de la misma forma tenemos nosotros que hablar. Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Porque nuestras palabras tienen poder, porque son nuestras palabras las que revelan aquello que estamos de acuerdo con el cielo y el Señor ya puso su firma. No debes decir, ¿verdad? No, es que no puedo, y es que si Dios quiere, no, ya Dios quiso, no te pongas de acuerdo con el miedo, ponte de acuerdo con Dios, ponte de acuerdo con la palabra y empieza a proclamar la palabra. El infierno ataca lo que tiene destino. El infierno ataca lo que tiene destino, lo que tiene propósito del Señor. Créanme que si Él eh, quiere atacar algo, él va a atacar lo que obviamente va a molestar y va a ir en contra o sea, que Dios lo ama, porque Él odia a la creación de Dios. Él detesta a los hijos de Dios. Si es algo que a Él no le importa, Él no lo va a atacar. José fue vendido por sus hermanos porque tenía una promesa y lo atacó el enemigo. Moisés fue perseguido porque él tenía una promesa. David fue atacado porque tenía una promesa. Jesús fue crucificado. ¿Por qué? Porque él era la promesa. O sea, el enemigo no desperdicia recursos atacando a gente sin propósito. Él no va a desperdiciar tiempo en gente que no tiene propósito. Él va a tratar, porque obviamente la intensidad de las muchas batallas revela el tamaño de lo que Dios está formando en nuestra vida. La intensidad de las muchas batallas. Profe, he tenido muchas, pues dice la Biblia, muchas, muchas son las aflicciones, pero de todas nos librará el Señor. Lo que estás enfrentando no es evidencia de abandono.
es evidencia de propósito. Es evidencia de que hay un propósito. Y Dios es especialista en restituir, como lo dice Joel, ¿verdad? Yo restituiré los años que se comió la oruga. Te lo voy a restituir. Fue bastante tiempo, fueron cuantos procesos, fueron muchos. Pero nuestro Dios no solamente restaura, Él restituye. Él hace que el enemigo nos devuelva lo perdido. Él sana lo que está quebrado. Él levanta al destruido. En el nombre poderoso de Jesús, Él reconstruye aquello que está derribado. Job perdió todo, pero luego recibió el doble. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí todas nosotras y todos los que están escuchando y están al sonido de mi voz, conforme a lo que dice la palabra, van a recibir una doble porción de lo que el enemigo nos ha robado en cualquier área de tu vida en la que has perdido algo. En el nombre de Jesús, así tal cual el Señor va a restituir. El enemigo va a tener que devolver 7 veces todo lo que nos ha robado en el nombre de Jesús. José perdió años, pero terminó en la gobernación, ¿verdad? De aquel país. El Señor le dio mucho más de lo que él estaba esperando. Ruth perdió un esposo, pero el Señor le dio a uno mejor y que tenía pacto. Ella terminó formando parte del linaje del Señor Jesús. Lo que Dios hace al final siempre es mayor de lo que el enemigo intentó hacer en el principio. Bendito el nombre del Señor. Cuando el Señor está en silencio, no es que está ausente, familia, no, no está ausente. Cuando el Señor está en silencio es porque Él está trabajando. Hay temporadas, sí, donde parece que el Señor está en silencio y que no sucede nada. Y nosotros podemos sentirnos agobiados porque no escuchamos nada, no vemos que algo cambia. Pero es que los de repente del Señor son maravillosos. Y por eso es que Él muchas veces guarda el silencio. Pero es porque Él está trabajando. Quizás no vemos el movimiento, pero Dios nos está preparando. Y si no nos ve listo, todavía vamos a estar allí en la prueba. Así que tenemos que estar listos con corazón agradecido, con la alabanza del Señor en nuestra boca, con la palabra, proclamando la palabra. Señor, yo no lo estoy viendo, pero yo sé que ya viene. Yo no lo estoy viendo, pero yo escucho los caballos, Señor. Yo sé que esto ya viene, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo lo creo. Dios está alineando todo. Dios está formando, pero muchas veces está en silencio cuando Él está haciendo esto. Dios está fortaleciéndonos en nuestro ser interior, que nosotros dependamos de Él, que busquemos más de Él, que estemos aferrados al Señor. Entre la promesa dada a Abraham y el nacimiento de Isaac, familia, hubo silencio. Hubo silencio, pero ocurrió el nacimiento de Isaac. Quizás pensaron, no, esto es mentira, el Señor dijo, pero seguramente se le olvidó, porque mucha gente dice, no, es que Dios está tan ocupado con otra gente, que por eso le voy a ir a pedir a yo no sé quiéncito, porque como que si Dios no se bastara y se sobrara el sol. Pero resulta que no. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. El Señor está allí, aunque esté en silencio. El silencio jamás, recuerden esto, jamás va a significar olvido. Nunca el Señor se ha olvidado de nosotros. La demora no significa que algo ha sido cancelado. Cuando llega el tiempo señalado por Dios, lo que parecía imposible viene y viene de una manera poderosa que nada ni nadie lo puede parar. Familia, cuando el profeta habló, hubo ruido, hubo temblor, hubo movimiento, hubo vida. Nos está llamando el Señor a hablar para que todo esto empiece a ocurrir en el nombre de Jesús. Estoy buscando una palabra que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Créanme que ay, esa palabra se la di a mi pastora este sábado, pero es que es una palabra tan poderosa. Estoy casi segura que está en el capítulo 21. Permítame que la estoy buscando porque no la tengo aquí en mis notas, pero se las quiero decir. Aquí hay alguien que necesita escuchar esa palabra.
Permítame que la voy a buscar aquí. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Permítame que les voy a buscar esa palabra. Sé que está en el libro de Deuteronomio. Pero tiene que ver con darle el doble. No, mi amor, ya te voy a decir. Ya va. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor. No tengas temor, aunque lo que se te venga encima sea muy grande. Aparentemente, ¿verdad? Es demasiado grande. No tengas temor, dice, porque Yahweh tu Dios está contigo. El mismo que te hizo subir de la tierra de Egipto, el mismo que te hizo salir de tu Egipto, el mismo que te sacó, el mismo que te salvó, ese Dios está contigo. Y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo, para hablarle al pueblo. Y si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo. Así que no estamos hablando de un sacerdote de la iglesia tradicional, no, nada que ver. Aquí nosotros, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Así que no se necesita a nadie más de la iglesia tradicional que le llaman sacerdote, porque aquí sacerdocio es el del Señor. Y cuando estamos casadas, nuestros maridos son sacerdotes. Pero si tú no estás casada, de igual manera, el sacerdocio es asexual, porque el sacerdote dice la palabra de Dios que hemos sido llamados, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Y ahí no dice el hombre sí, la mujer no. No, 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 no. Todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que nosotros somos. Y cuando dice aquí, y el sacerdote se adelantará y dirá, oye, oh Israel, yo no sé cuál es tu nombre y no sé cuál es la familia donde tú estás, pero hoy yo te digo a ti por nombre, y ahí donde dice Israel, oye, oh Israel, va tu nombre, hoy vosotros vas a presentar batalla con el enemigo. Sí, estamos en una batalla, tal vez, pero no desmaye tu corazón, no temas ni os acobardéis, ni tembláis ante ellos, porque Yahweh, tu Dios avanza a tu lado, luchando a tu favor contra tus enemigos para darte la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que esa palabra es para ti. Apropiate de esa palabra en el nombre poderoso de Jesús y ahí está. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una declaración final para ir cerrando y le damos gloria a nuestro Señor por su palabra que vivifica nuestro ser. No, créanme que ahorita estoy así como que, bueno, pues me tengo que tomar agua como dice Lilibet. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a hacer una declaración, vamos a establecer esta declaración en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda promesa firmada por Dios sobre mi vida y la de los míos sigue vigente. Declaro que los huesos secos vivirán, que el propósito de Dios se levantará en mi vida y en la de los míos. Declaro que mis hijos, mis generaciones caminarán en el camino del Señor. Establezco que mi casa servirá a Yahweh. Declaro que mis fuerzas serán renovadas como las águilas, que ninguna palabra de Dios caerá en tierra. Declaro que el cielo ya firmó lo que la tierra todavía no ha visto. Establezco que la respuesta que estoy esperando ya viene en camino. Que en el nombre de Jesús todo obstáculo o todo impedimento es removido por el dedo de Dios en el nombre de Jesús. Declaro que el Espíritu de Dios sopla
sobre todo valle de huesos secos. Que donde hubo muerte habrá vida. Que donde hubo ruina habrá restauración. Que donde hubo lágrima habrá gozo. Que donde hubo aparentemente una derrota hay victoria en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesús para ir sellando esta palabra con esa oración y le damos gloria a nuestro Padre por su palabra que vivifica nuestra vida. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti creyendo tu palabra. Tu palabra declara en Isaías 55:11 que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual ha sido enviada. Tu palabra establece en Jeremías 1:12 que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Tu palabra establece en el Salmo 138:8 que Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu palabra declara en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu palabra declara en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas ayudan a bien para los que te aman y han sido llamados a tu propósito. Hoy presentamos delante de ti cualquier hueso seco. No sé cuál es el hueso seco que estás presentando delante de Dios, pero Él vivirá. Hoy presentamos delante de ti nuestros sueños, nuestros hijos, nuestros matrimonios, aquellas que no están casadas, pues aquel varón que el Señor traerá, y si eres varón, pues aquella mujer que el Señor traerá. Hoy ponemos delante de ti nuestro ministerio, nuestros llamados, nuestros talentos, nuestros dones. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada área que parece muerta. Que se levanten los huesos secos, que regresen los tendones, que vuelva la carne y que vuelva el aliento de vida. Que se levante tu ejército, Señor. Padre, restituye los años perdidos conforme Joel 2:25. Haz infinitamente más de lo que te pedimos y entendemos, como dice Efesios 3:20. Fortalécenos conforme dice Isaías 40:31, Señor. Guíanos, Padre, y dirígenos a delicados pastos, como dice el Salmo 23. Haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre nosotros, conforme lo dice esa oración maravillosa de Números 6, 24, 26. Y que podamos decir con certeza, si Dios es por nosotros, ¿quién en nuestra contra? En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gracias, pastora. Amén. Amén, mi amor. Gloria al Señor. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Hablen ahora, aprovechen, por favor, que están en este momento. Gloria a Dios. Pastora, A ver, ¿quién me habla? Permítame. sayonara. Sayo, mi amor, Dios te bendiga. Pastora, esta prédica, ¿cómo la puedo enviar luego para una persona que... Claro que sí, mi amor. Yo la voy a poner en YouTube y cuando yo la convierta al YouTube, yo te voy a mandar el link para que lo vea. Ah, ok, se lo agradezco porque es una hermana de nuestra iglesia y está a falta de esto, porque desde el domingo que llegó la profeta, eso fue impresionante. Y ella lo escuchó y la verdad que le está ayudando muchísimo. Y ahora usted ha venido a dar en lo mismo, en distintas palabras, pero para ella va eso a ser de una ayuda tremenda, Amén, mi poderosa. amor. Amén.
Yo te la voy a mandar, yo la pongo en YouTube y ahí de ahí la agarro y te la mando. En el Ok, nombre del mi Señor. pastora, Bueno, yo me muchas tengo que gracias. ir porque voy para el doctor. Bendito el nombre del Señor. Marietna, ¿me querías decir algo, mi amor? No, pastora, ay, se me fue. Bueno, estoy agradecida porque hoy decidí, esta semana yo dije, no voy a volver a perder una prédica de la pastora y mi corazón se llena de gozo, pastora, porque de verdad que la enseñanza fue de mucha utilidad, de mucho conocimiento para nosotros seguir avanzando en este proceso de estar cada vez en transformación y acercarnos, irnos acercando en esos cambios que necesitamos tener al lado de nuestro Padre y con su palabra. Amén, mi amor. Muchísimas gracias y toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias por estar Amén. aquí, Marietna. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer o algo que decir o Yo, algo para profe. complementar? ¿Quién, Andreina? Sí, profe, sí, bueno, nada, fuego del Espíritu Santo poderoso, esa palabra, de verdad que Dios la siga bendiciendo y usando con poder y gloria, muy agradecida de tenerla en mi vida y de verdad que wow. Ese Deuteronomio 20 el número 4 que porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Creo que va muy de la mano de todo lo que usted estaba ministrando al principio, de que el tema de la murmuración, porque por eso tenemos que tener toda la confianza puesta en Dios y también que dice el caballo se alista para el día de la batalla, pero de Jehová es la victoria. Amén. Y muy importante con respecto al tema de las palabras y cómo ser bien sabios con nuestra vida y a veces reconocer que son ataques del enemigo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra tinieblas, potestades y huestes de las naciones celestes. Y en ese sentido, profe, cuando usted dijo que también no minimizar el propósito de Dios en nuestra vida, porque a veces el enemigo intenta callarnos cuando estamos pasando por situaciones. Entonces, en eso, como quería decirle a usted más que podemos, qué palabras podemos implementar en esas situaciones cuando estamos pasando por pruebas y que a veces sentimos que queremos hablar, pero al mismo tiempo hay algo o sea, como Dios me ha enseñado a identificar, sin embargo, todavía sigo aprendiendo porque siempre es un continuo aprendizaje estar en los caminos del Señor diariamente 24/7. Y bueno, nada, ese tema de las palabras que es bastante interesante como aplicaciones prácticas. ¿Cómo Bueno, lidiar con eso? primeramente, sí el enemigo se va a levantar para tratar de desanimarnos, de callarnos, de que no oremos, de que pase el día y claro, no es que no oras, de pronto le das los buenos días al Señor y todo eso, pero realmente hay que buscar la forma como entablar ese tiempo de oración maravilloso con Dios, aunque no tengamos ganas, porque eso es lo primero que va a hacer el enemigo, callar. Él va a hacernos callar, él va a tratar de quitarnos las fuerzas, él va a tratar de hacernos que no, sabe, que no podamos, distraernos, que tengo cosas que hacer y es más importante que ir delante del Señor. Eso es lo que él va a tratar de hacer y eso es lo que tenemos que evitar que ocurra, porque cuando eso ocurra, entonces es ahí cuando bajamos, porque la oración es como levantar ese vallado de protección alrededor nuestro. Mira cuánto tiempo pasaba el Señor Jesucristo orando y nosotros no llegamos, pero ni a un tercio, porque él pasaba la noche entera, dice la palabra, orando. Por eso, por favor, cuando los demonios lo veían, temblaban. Él no tenía ni que echarlo fuera, ellos se iban solitos, porque era con tanto el poder que da la oración, que eso es lo primero que hace el enemigo, callarnos. Tratar de callarnos y de que uno haga una oración corta y de que, ay, no tengo un tiempo, me tengo que ir porque tengo que llegar al trabajo. Y de pronto llegas y, no, y pasas el día distraído porque sí, estás trabajando, pero también no es que te olvidaste del Señor, porque yo sé que no. Yo sé que aquí todo el mundo está de una manera u otra con el Señor en la boca, como quien diría. Pero no, es lo más importante es ese momento de oración. Ese momento de oración. Y cada vez que pasas tiempo con el Señor orando, leyendo la palabra, te vas fortaleciendo y ahí vas a evitar murmurar,
vas a evitar decir cosas que no debes decir, vas a evitar hablar o prestarle tus oídos a cosas que no tienes que prestarle los oídos, porque todo en el poder de la oración, en ese momento que estás con el Señor, allí todo ese fuego de Dios va a estar tan vivo cuando estamos orando que nos va a, ¿sabes? No, ya no quieres ni pensar en nada, sino en alegrar al Señor, estar con Él, pasar tiempo con Él, así como dice la Biblia, porque Él es nuestra heredad. O sea, es lo que tenemos, a Él. Y cuando uno está en Él, no tienes tiempo para mirar nada que sea fuera de Él, no tienes tiempo para hablar mal de nadie, no tienes tiempo para hablar mal de tus propias situaciones, no tienes tiempo para ver al gigante, porque estás con Dios y estás metida ahí con el Señor. Y es como dice el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Señor, ¿verdad? Del Elión, mora bajo las sombras del Shaddai. Estando allí, ahí no hay tiempo para pensar en nada más. Y lo que vamos a ver es el resultado del tiempo de oración. Vamos a ver el resultado de que aunque el enemigo trate, vas a ver la victoria. Vas a ver la victoria. Porque ahí es lo que va, eso es lo que vamos a ver cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Así, quizás a lo mejor no tantas horas como el Señor lo hizo, pero si le vamos a dar tiempo al Señor, que sea un tiempo de calidad, que sea un tiempo para Él, solamente para Él, sin tanta distracción, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, profe, muchas gracias. Tremenda respuesta. Sí, yo por mí, mejor dicho, otra hora más aquí. Bendiciones, pastora, me tengo que retirar. Mil Bendiciones, mi gracias amor, por su bendiciones, bendiciones. enseñanza. Dios me la bendiga grandemente Amén. y cada día es un gozo escuchar sus enseñanzas. Dios me Gloria la sea el siga Señor, mi amor. bendiciendo. Un Amén, besito amén. para todas, Andreina. Bendiciones. Besitos. Qué linda. Bye, mi amor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Otra online, nadie hizo una pregunta en el live. No, mi profe, no hay nadie, no preguntaron Ah, nada. bueno, pues quiere decir que quedaron satisfechos con la enseñanza. Ah, pues, Muchísimo. Mm. Gloria a Bueno, Dios. vamos a decir muchísimo, porque siempre, siempre, siempre hay palabras que queremos seguir oyendo. Gloria sea al Señor. Bueno, pues que el Señor me les Sí, bendiga, me les guarde, amén. haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes y ponga su paz en el nombre poderoso de Jesús. Les Amén. bendigo, les amo. Y bueno, estamos aquí en contacto. Cualquier cosa, por favor, me escriben por el DM. Saben que estoy aquí, pues, a la distancia de un texto. En el nombre de Jesús, cualquier duda que tengan. Y bueno, a veces me puedo demorar un poco en responder, lo sé, pero es que tengo tantas cosas, familia, que bueno, pero aquí estamos, ¿sí? Cualquier Aquí cosa, estamos. ahí, se vuelven fastidiositas, no importa, que yo las leo. Gracias, pastora. Amén. Buen día, De nada, mi bendiciones. amor, que Dios me les Bendiciones. bendiga, Dios me les bendiga, las bendiciones. quiero, Amén. les bendigo, nos vemos dentro de 15 días en el nombre Bye. poderoso de Jesús. Amén. Bien. Un abrazo, mis amadas, bendiciones. Amén, 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 Amén. 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 Amén, amén.